Bueno, amigos de Mundo Maldini, vamos con el informe Wisecout de este. Vamos a meter el bisturí bien en este Barça 4, Celta 3. Ya tenéis el vídeo post partido, que lo está petando, gracias a todos como siempre. Bueno, ya os diré, os tengo que decir las cifras de abril cuando acabe el mes, porque voy a tener que acompañarlo con capturas para que veáis que es verdad, porque es que no me lo creo ni yo. Es una locura las cifras, y todavía nos queda la final de Copa Madrid-Barça y nos queda la ida de las semifinales de Champions. En fin, gracias a todos de verdad. Vamos a analizar lo que fue este partido. Aquí tenemos a Lamine Yamal y a Rafinha, dos de los artífices. ¿Por qué mejoró tanto el Barça en la segunda parte? ¿Qué hizo bien el Celta y qué hizo no tan bien el Celta en la segunda parte para que el Barça le remontara el partido? En 20 minutos excelentes y luego con ese último gol de Rafinha, con ese penalti que, insisto, para mí sí fue penalti. Os lo dije en el vídeo ayer y lo mantengo. Para mí sí fue penalti. Quiero que veamos un montón de cosas con el informe Wisecout. Os he preparado algunas capturas del partido y hay mucho que analizar. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. El informe Wisecout de este Barça 4, Celta 3. Curiosamente, como la temporada pasada también hubo una remontada del Barça ante el Celta cuando el partido parecía que lo tenía perdido. Me gustó, tengo que decir que me gustó el Celta. Vamos a empezar viendo una imagen porque me gustó el Celta. Creo que hizo un partido muy completo el Celta y muy valiente. Fijaos esta imagen, estos son los primeros minutos de partido, con la defensa. Era defensa de 4, pero Fran Beltrán, que os he puesto aquí la línea, se colocaba entre los centrales y el equipo con la defensa muy arriba. Eso tiene su riesgo, lógicamente, porque el Barça tiene pasadores como Pedri o como De Jong, pero la defensa muy arriba con Javi Rodríguez, con Joel Lago, con Marcos Alonso, que hizo un gran partido, Fran Beltrán y Sergio Carreira. De hecho, de estos 5, 3 chicos son de la cantera, si no me equivoco. Javi Rodríguez, Joel Lago y Sergio Carreira, jugadores canteranos defensas. Fran Beltrán es centrocampista. Defensas para un partido como este de mucho mérito. Es mucho mérito lo que está haciendo Giraldez en este equipo. Y el Barça tuvo en la primera parte, para mí, hubo momentos en los que sí que aprieta un poquito más en la presión, eso sí lo hace el Barça, pero cede demasiado pronto en esa presión el Barça para mí. Cede demasiado pronto en esa presión y yo creo que aquí tenemos a Gerard Martín, ya lo dije ayer, a mí me da la sensación, amigos de Mundo Maldini, de que sin Valde el Barça ofensivamente baja una barbaridad. Es así, baja una barbaridad. Luego comentamos más cosas de Gerard Martín y vamos a ver un poco los movimientos de algunos jugadores del Barça, pero la presión... El Barça lo intentó todo el partido, incluso en la primera parte, pero la presión no fue buena en la primera parte. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el equipo, es verdad que está presionando más con la mirada, que es verdad que va Rafinha un poquito, aquí tiene Marcos Alonso la vuelta desde atrás, pero bueno, está Ferran mirando, Fermín López demasiado lejos de la acción. Luego vais a ver la diferencia con la segunda parte. Y Robert Lewandowski, bueno, intenta, pero no es una presión demasiado agresiva, Fijaos dónde está Koundé. O sea, la posición de Koundé aquí en el lateral, lógicamente buscando un balón largo, porque la defensa del Barça, como siempre, muy adelantada. Y es que el Barça, aquí tenemos una jugada en la que vemos los 10 jugadores de campo del Barça. Aquí están Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Gerard Martín. Lógicamente, Gerard Martín, aquí le tenemos tapado, aquí está. Fijaos, Gerard Martín con la defensa muy arriba. Y claro, esto siempre es un peligro. Pedri, De Jong muy juntos. El hecho de estar aquí el doble pivote es claro que el equipo no va muy arriba a la presión, porque si no, Pedri y De Jong tendrían que estar más arriba. Fermín, Ferran, Rafinha y Lewandowski, con la pelota sacándola al Celta. Fijaos la distancia que hay, es decir, está bastante cómodo el jugador del Celta. La presión no fue demasiado agresiva, aunque es verdad que si vemos en el informe Wisecout el famoso PPDA que siempre os cuento, pues sí que es cierto que, lógicamente, nos pone un PPDA bastante bueno por parte del Barça. Aquí tenemos la intensidad del pressing, nos lo pone bastante bueno, aquí lo tenéis por parte del Barça, claro, porque fue una presión, a mí me parece, aquí se ve claramente, fijaos, esta línea, que parece una línea que no es muy ascendente, es muy importante, porque aquí tenemos un 10, aquí un 8 más o menos, y luego el tramo final del partido tenemos un 5. Aquí es donde el Barça empieza a apretar a lo bestia. En la presión, y es el cambio, lógicamente, tras el 1-3. El Barça, de repente, el resultado le obligó a ir a la presión mucho más arriba. Y lo vais a ver, por ejemplo, fijaos estas dos jugadas. Acordad las jugadas de antes y fijaos estas ya en la segunda parte. Fijaos dónde está Koundé. ¿Dónde estaba Koundé antes? En la posición de lateral. ¿Dónde está Koundé aquí ahora yendo a apretar al lateral? Fijaos dónde está Frenkie de Jong y Pedri. Acordad dónde estaban los dos. En el medio campo, prácticamente en el círculo central. Fijaos dónde están los dos.
¿Dónde está Lamine Yamal, que ya había entrado? Cubarsí, ¿dónde está llegando para tapar este posible pase? Esto es la presión que hace el Barça y la presión que tantos éxitos le está dando al Barça y que le dio en este partido. Balón prácticamente en la banda del Celta y otra vez Íñigo Martínez. Fijaos dónde está Íñigo Martínez persiguiendo. Gerard Martín, ¿dónde está el lateral? O sea, la diferencia es abismal. El Barça se vio perdido el Barça realmente con 1-3 y se activó a tiempo. Estuvo a punto de que le costara el partido, o por lo menos solo sacar un punto porque estuvo rozándolo, pero se activó a tiempo. Y se activó a tiempo, entre otras cosas, por la entrada de Lamine Yamal. Aquí tenemos a Rafinha, pero claro, cuando Rafinha juega en el costado derecho, y eso que él empezó jugando ahí, a pierna cambiada, ya baja mucho el nivel. Y eso que Ferran, y es cierto, y que lo vamos a ver aquí, Ferran, que me gustó mucho su partido, por cierto, de Ferran, tenéis también las notas, por supuesto. Ferran también jugaba por dentro, porque aquí tenéis, por ejemplo, alguna jugada de ataque en la que vemos a Ferran jugando por dentro, claramente. O sea, él lo que hacía es meterse. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, esta jugada en la que está posicionado el Barça con este rombo aquí, y lo que hacía Ferran era alejarse de la banda y meterse claramente por dentro, como hace Rafinha cuando juega aquí, y Rafinha más pegado a la banda. Este fue el esquema del Barça en la primera parte, 4-2, digamos 4-2-3-1, con Ferran, Rafinha, Fermín y Lewandowski aquí. Y el equipo, eso sí, fue un partido como apretaba el Celta, adelantando mucho la defensa, y el Barça también se jugó en pocos metros. En ese sentido fue un partido muy rico tácticamente, pero el Barça hizo un primer tiempo bastante flojo. Quiero que veáis, para la demostración de todo esto, amigos de Mundo Madrid, bueno, más allá de la lesión de Lewandowski, que veremos, hoy sabremos lo que tiene Robert Lewandowski, pero yo me temo que la final de Copa va a ser difícil que llegue. Robert Lewandowski. Y bueno, Ferran está bien, pero yo no descarto, y lo dije ayer en Movistar en el programa que hicimos por la noche, yo no descarto que sin Lewandowski, a pesar de que está muy bien Ferran, acabe jugando Olmo de falso 9. Olmo de falso 9 con Rafinha izquierda, Lamine Yamal derecha y meta por detrás a Fermín. Y luego el doble pivote. No descarto eso en la final de Copa, si no llega Lewandowski. La verdad que Ferran se ha ganado ser titular, pero yo eso, la verdad que tampoco lo descarto. Bueno, el Barça tuvo muchos problemas en la achicando. Aquí tenemos uno de los goles del Panda, de Borja Iglesias, porque el Barça achicó mal. Y el Barça cometió muchos errores en el achique, y eso sí que es fundamental. Pero os estaba diciendo, ahora vemos algunas capturas más, amigos de Mundo Maldini, para que veamos el tema de... Por ejemplo, vamos a ver lo de Pedri. Fijaos, Pedri, 136 acciones, que es una barbaridad, 81% de acciones logradas, 88% de pases. De Jong tuvo todavía más acierto en el pase, por cierto. Y fijaos cómo se nota la diferencia de la primera a la segunda parte. Esto es que a simple vista, lógicamente, el Barça necesitaba un Pedri pasador más cerca del área, y en la segunda parte sí lo tuvo porque se vio agobiado. En la primera parte no lo tuvo. En la segunda parte sí que lo tuvo porque se vio agobiado. Exactamente igual que vamos a ver, por ejemplo, de Frenkie de Jong. Aquí tenemos ya lo de Frenkie de Jong. Aquí tenéis las acciones. Esto que estamos viendo aquí es Frenkie de Jong. Pues exactamente lo mismo. En la segunda parte, mucho más activo. El equipo adelantó mucho líneas, presionó mucho más arriba, y los centrocampistas jugaban más cerca del área. Le decía, si os fijáis en el partido, un momento en que Giral le dice: tenéis que jugar más juntos, cuando todavía estaba el partido, creo que era 2-3. Y es que es verdad que cometió ese error. Y luego, si recordáis el partido, hay momentos de la segunda parte con empate a 3 que ya el Barça baja bastante. ¿Por qué? Porque aquí ya cierra mucho más. Esto es lo que le pedía Giraldez al equipo, con empate a 3, y por eso le costó mucho al Barça. Estuvo 20 minutos sin poder hacer el 4-3. Fijaos, la defensa, otra vez aquí ya con defensa de 5, muy clara. Cuando había entrado Mingueza pasó a defensa de 5, pero fijaos que prácticamente no puede jugar entre líneas el Barça. Esto es lo que pedía Giraldez cuando hizo ese gesto del empate a 3. Cuando le empatan a 3, y al Barça le costó mucho ahí, porque ya prácticamente tienes que jugar por las bandas. Lo intentó el Barça, el Barça movió la pelota mucho más rápido en la segunda parte y acabó por ganar el partido con un Rafinha una vez más estelar, en un partido que le da, para mí, prácticamente media liga, amigos de Mundo Maldini, prácticamente le da media liga. Quiero terminar con algunos aspectos ya más genéricos del partido, como me gusta hacer. Quiero que veáis, por ejemplo, la distribución de pases del Barça. Aquí la tenemos. Fijaos, De Jong y Pedri muy juntitos los dos, muy juntitos, pero de posición media, fijaos dónde están. Y luego es verdad que al Barça le costó bastante más llegar. Gerard Martín intentando estirar el equipo, pero
pero sin demasiado éxito, y Koundé tampoco mucho. No tuvo mucho vuelo por los laterales el Barça y eso, lógicamente, al Barça le perjudicó. Por supuesto que el Celta, si vemos la distribución de pases, pues no tiene nada que ver. O sea, tuvo mucho menos tiempo la pelota, muy poca circulación de pases, salvo en defensa, especialmente hacia la zona de carrera del lateral izquierdo. Y luego, si vemos habéis visto cómo cambió el Barça en la segunda parte drásticamente, ¿no? O sea, drásticamente cambio en la segunda parte, absolutamente. Por ejemplo, fijaos, vamos a ver ya los datos más genéricos del partido, como me gusta poner también aquí. Ya sabéis que eso me gusta ponerlo siempre. Aquí tenemos 17 tiros del Barça, pero ojo, solo 6 entre los 3 palos y 9 del Celta. El Barça estuvo en el límite, incluso de perder el partido, y 9 del Celta. Y en cuanto a posesión de balón, tenemos que mucha más el Barça, por supuesto. Y eso sí que el Celta permitió, aquí lo tenemos, demasiadas posesiones largas, 45 segundos. Yo creo que demasiado. El Celta, es verdad que en un momento intentó apretar, pero cuando permites tantas posesiones largas del Barça, especialmente en la segunda parte, al final el Barça lo normal es que te acabe ganando o que te acabe complicando mucho. Y al final le acabó ganando, le costó mucho porque ganó en el último instante, pero acabó resolviendo un partido que es clave. Y muy importante también, por cierto, y voy a terminar con esto, la entrada de Dani Olmo. Yo creo que Dani Olmo tiene que ser titular, ya sea de falso 9 sin Lewandowski, ya sea detrás de Ferran, si juega de 9 Ferran, por ejemplo, pero tiene que jugar. Tiene que jugar porque me parece que es el jugador de más talento que tiene para jugar por detrás del punta. De eso no tengo ninguna duda. Vamos a ver lo de Dani Olmo cuando entró también. Amigos de Mundo Maldini, porque cuando entra, claro, acciones no son muchas, pero son todas muy dañinas, fijaos, son todas muy dañinas y cerca del área. Todo esto es lo que generó Dani Olmo. Dani Olmo, si se empieza a entender bien con Pedri, se empieza a entender bien con Frenkie de Jong, ayuda mucho en la presión y en el área tiene o el último o penúltimo pase fantástico o la capacidad goleadora que demostró ayer. O sea, Dani Olmo tiene que ser titular sí o sí. Por supuesto, Lamine Yamal, vamos a terminar con Lamine Yamal, cuando entró, fijaos, juega no toda la segunda parte, 4 de los 6 regates que intenta, 40 acciones solo en el tramo que juega en la segunda parte y fijaos la cantidad de acciones, todo lo que genera, ¿no? Lamine Yamal. El entendimiento con Pedri, 17 pases en el tiempo que estuvo entre Pedri y Lamine Yamal. Pedri fue una vez más el artífice realmente del triunfo del Barça en muchos aspectos, porque acabó dominando el partido él, claramente, cuando había que hacerlo, pero en la primera parte estuvo el equipo mucho peor, mucho más flojo, mucho más lento y prácticamente sin ideas. Cuando baja la velocidad de balón, la velocidad de circulación y baja la presión, el Barça lógicamente baja mucho el nivel. Le sirvió para este partido que le da media liga. Incluso me quedo corto. Un abrazo, chao, 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 chao.